Baruch Spinoza vivió en una época en la que pensar libremente no era solo un acto de valentía, sino un peligro real. Nacido en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí, pronto mostró una inteligencia que lo distinguía del resto. Pero su inclinación por la filosofía y la duda lo convirtieron en un problema para quienes creían en la autoridad absoluta de la tradición. A los 23 años fue excomulgado de su comunidad, con una condena tan severa que ni siquiera su familia podía hablarle. Su pecado no fue otro que pensar demasiado, cuestionar la existencia de un Dios personal, negar la inmortalidad del alma y afirmar que la religión era, en gran parte, una construcción humana para imponer obediencia. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dar tu opinión. ¿Qué consejo te parece el más valioso? Lejos de ceder, Spinoza abrazó su nueva vida en el exilio intelectual con una serenidad sorprendente. No buscó refugio en ninguna otra fe, ni trató de recuperar su estatus social. Se dedicó a vivir de manera humilde, trabajando como pulidor de lentes mientras escribía obras que cambiarían la historia de la filosofía. Su Ética, publicada póstumamente, propuso una visión del mundo donde Dios no era un ser separado del universo, sino la totalidad de la naturaleza misma. La felicidad, decía, no se encuentra en la riqueza ni en la fama, sino en el entendimiento, en la capacidad de ver el mundo con claridad y aceptar su inevitabilidad sin temor ni desesperación. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre tranquilo, casi inalterable, cuya filosofía no era solo teoría, sino una forma de vida. Creía que el secreto de la libertad estaba en comprender la naturaleza humana y aceptar que muchas de las cosas que nos atormentan son producto de la ignorancia o la pasión descontrolada. Si hay alguien que puede ofrecer consejos prácticos sobre cómo vivir sin miedo, sin odio y sin angustia, es él. Sus ideas no prometen consuelo fácil, pero sí una forma de existir con dignidad y paz interior. El primer consejo de Spinoza es simple pero transformador. Deja de luchar contra lo inevitable. La mayoría de los sufrimientos humanos provienen de nuestra resistencia a la realidad, de nuestra incapacidad para aceptar que el mundo no está diseñado para satisfacer nuestros deseos. Queremos que las cosas sean diferentes, que la vida siga nuestros términos, pero la naturaleza no se rige por lo que queremos. No hay en la naturaleza nada contingente. Todas las cosas han sido determinadas por la necesidad de la naturaleza divina para existir y obrar de una cierta manera. Escribió. En otras palabras, el universo sigue sus propias leyes, y nuestra frustración viene de no comprenderlas o de querer que sean distintas. Aceptar la realidad no significa resignarse pasivamente, sino aprender a verla con claridad. Spinoza insistía en que el conocimiento es la clave para la libertad. Cuando comprendemos por qué suceden las cosas, dejamos de sentirnos víctimas del destino. Si algo nos causa dolor, en lugar de quejarnos, debemos preguntarnos, ¿es algo que puedo cambiar? Si la respuesta es no, entonces luchar contra ello solo nos traerá sufrimiento innecesario. Y si la respuesta es sí, entonces la acción reemplaza a la queja. Spinoza no decía que no sintiéramos emociones, pero sí que no debíamos ser sus esclavos. Este consejo es especialmente difícil de aplicar porque nos aferramos a nuestras expectativas, a la idea de que el mundo debería ser justo, que el amor debería ser eterno, que la gente debería actuar según nuestras ideas de moralidad. Pero la naturaleza no se detiene por nuestras quejas. Aprender a ver las cosas como son, sin distorsión, sin ilusiones y sin esperar que el universo se acomode a nosotros, es el primer paso para la tranquilidad. No significa que dejemos de actuar, sino que dejemos de desgastarnos en luchas inútiles. Y si logramos esto, entonces empezamos a entender lo que para Spinoza significaba la verdadera libertad. El segundo consejo de Spinoza es que la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Creemos que somos dueños de nuestras decisiones,
que cada elección que tomamos es un acto de voluntad pura, pero Spinoza desmonta esta ilusión con una frialdad implacable. Los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones, pero no de las causas por las que actúan, escribió. No hay libre albedrío en el sentido en que solemos imaginarlo. Todo deseo, toda acción, toda decisión que tomamos está determinada por una cadena de causas previas, muchas de las cuales desconocemos. Para Spinoza, la verdadera libertad no es la capacidad de elegir arbitrariamente, sino la de entender por qué hacemos lo que hacemos. Solo cuando comprendemos las causas que nos mueven, podemos actuar con plena conciencia. Si nos dejamos arrastrar por las pasiones, el miedo, la ira, el deseo irracional, somos como hojas en el viento, movidos por fuerzas que no controlamos. Pero si entendemos la naturaleza de nuestras emociones y las razones detrás de nuestros impulsos, dejamos de ser esclavos de ellos. La persona libre no es aquella que hace lo que le da la gana, sino la que actúa desde el conocimiento, y no desde la reacción automática. Este consejo choca con nuestra intuición. Nos gusta pensar que cada elección que hacemos es nuestra, que tenemos un control absoluto sobre nuestras vidas. Pero Spinoza nos obliga a admitir que muchas veces no es así. ¿Por qué nos aferramos a ciertas ideas? ¿Por qué nos enojamos ante ciertas palabras? ¿Por qué buscamos cosas que, cuando las conseguimos, no nos dan la felicidad que esperábamos? La libertad, para él, empieza cuando dejamos de actuar por impulso y comenzamos a observarnos con claridad. No se trata de eliminar nuestras emociones, sino de comprenderlas para que no nos gobiernen. Porque quien no se conoce a sí mismo no es libre, sino prisionero de sus propios deseos. El tercer consejo de Spinoza es que la felicidad no se encuentra en lo externo, sino en la claridad interior. Pasamos la vida persiguiendo placeres, reconocimiento, éxito, como si fueran los únicos caminos hacia la satisfacción. Pero según Spinoza, cualquier felicidad que dependa de algo fuera de nosotros es frágil. Si nuestro bienestar está atado a la fortuna, al amor de otra persona, al prestigio social, entonces vivimos con miedo, porque sabemos que todo eso puede desaparecer. La verdadera felicidad, dice él, no se basa en lo que tenemos, sino en cómo entendemos nuestra propia existencia. La beatitud no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma, escribió. Con esto, rechazaba la idea de que la felicidad es algo que se alcanza después de cumplir ciertas condiciones. No es una meta lejana, sino una forma de vivir en el presente. No se trata de acumular cosas, ni de recibir aprobación, sino de encontrar satisfacción en el simple hecho de comprender la realidad tal como es. La felicidad no es un premio que llega después de haber hecho lo correcto, sino que hacer lo correcto es, en sí mismo, la mayor fuente de felicidad. Este consejo es difícil de aceptar porque estamos acostumbrados a pensar en la felicidad como algo que se obtiene, no como algo que se practica. Pero Spinoza nos desafía a verlo de otra manera. En lugar de preguntarnos qué nos falta para ser felices, deberíamos preguntarnos por qué creemos que la felicidad está en algo que aún no tenemos. La alegría, según él, no viene de lo que poseemos, sino de la claridad con la que comprendemos nuestra propia existencia. Y quien entiende esto deja de vivir esperando que algo externo lo complete. Ya no busca la felicidad en el futuro, porque la encuentra en el presente. El cuarto consejo de Spinoza es que el amor basado en la dependencia no es amor, sino esclavitud. La mayoría de las personas buscan en el amor una fuente de seguridad, de identidad, algo que les dé sentido. Pero para Spinoza, el amor no debería ser una cadena que nos ate al otro, sino una expresión de nuestra propia naturaleza libre. Aquel que se imagina ser amado por alguien a quien él odia, sufrirá de tristeza, mezclada con odio hacia esa persona, escribió. Es decir, cuando el amor depende de expectativas, de la necesidad de ser correspondidos o de ser validados, deja de ser una fuente de alegría y se convierte en una fuente de sufrimiento. Esto no significa que Spinoza rechazara el amor,
sino que lo veía como una fuerza que debe surgir del entendimiento, no de la posesión. Amar no es buscar en el otro lo que nos falta, sino compartir con él lo que ya somos. Si nuestro amor está basado en el miedo a perder, en los celos o en la ansiedad de no ser suficientes, entonces no es amor verdadero, sino una forma de dependencia disfrazada. La verdadera conexión con otro ser humano no se basa en la necesidad, sino en la libertad. Solo puede amar de verdad quien no ama desde la carencia, sino desde la plenitud. Este consejo es difícil de aceptar, porque va en contra de la idea romántica del amor como algo que debe completarnos. Pero para Spinoza, nadie puede completar a nadie. Si buscamos en otra persona nuestra felicidad, tarde o temprano encontraremos sufrimiento, porque ninguna relación puede llenar el vacío de quien no ha aprendido a estar en paz consigo mismo. El amor más fuerte no es el que nace del miedo a la soledad, sino el que se da sin exigencias, sin la obsesión de retener ni la angustia de perder. Amar es comprender, y comprender es aceptar que la otra persona no nos pertenece. El quinto consejo de Spinoza es que el miedo es la raíz de la esclavitud, tanto mental como emocional. Vivimos bajo el dominio de preocupaciones, de temores que nos paralizan, que nos hacen actuar en contra de nuestra propia razón. Tememos al futuro, a la opinión de los demás, al dolor, a la muerte. Pero Spinoza nos advierte que todo miedo nace de la ignorancia. El miedo no puede existir sin la esperanza, ni la esperanza sin el miedo, escribió. Es decir, mientras sigamos esperando que el mundo funcione como queremos, el miedo seguirá gobernando nuestras vidas. El poder que tiene el miedo sobre nosotros se debe a que nos hace creer que no tenemos control sobre nuestra existencia. Nos hace buscar salvadores, guías, autoridades externas que nos digan qué hacer y qué pensar. Por eso Spinoza veía en el miedo la herramienta más eficaz para la manipulación. Quienes controlan el miedo de la gente controlan su voluntad. Los gobiernos, las religiones y los sistemas de poder han usado el miedo para mantener a las personas en sumisión, para hacerles creer que necesitan ser protegidas de amenazas que muchas veces ni siquiera entienden. Pero quien comprende la naturaleza del miedo deja de ser su esclavo. No se trata de vivir sin precaución ni de ignorar los peligros reales, sino de no dejarnos gobernar por lo que no podemos controlar. El miedo nos hace ver problemas donde no los hay. Nos obliga a vivir en una ansiedad constante por cosas que tal vez nunca sucedan. Para Spinoza, la única forma de superar el miedo es el conocimiento. Cuanto más entendemos el mundo, menos poder tiene sobre nosotros aquello que antes nos aterraba. Y cuando el miedo pierde su dominio, la libertad deja de ser un ideal lejano y se convierte en una forma de vivir. El sexto consejo de Spinoza es que el pensamiento racional es la única vía hacia la verdadera libertad. La mayoría de las personas creen que son libres porque pueden elegir entre distintas opciones, pero para Spinoza, esta es una ilusión. No es libre quien actúa por impulso, quien se deja arrastrar por sus emociones o por las expectativas ajenas. La auténtica libertad no es hacer lo que queremos en un momento dado, sino entender por qué queremos lo que queremos y decidir con claridad. Un hombre es libre en la medida en que vive según la razón. Escribió, no significa que la razón deba anular las emociones, sino que éstas no deben gobernarnos sin nuestro entendimiento. El problema es que muchos confunden la libertad con la satisfacción inmediata de sus deseos. Pero Spinoza nos advierte que la persona verdaderamente libre no es la que sigue cada impulso, sino la que ha comprendido la naturaleza de sus propios pensamientos. El enojo, la envidia, la codicia, el apego descontrolado, todas esas emociones que nos atrapan son obstáculos para la libertad. No porque sean malas en sí mismas, sino porque nos nublan el juicio, nos convierten en esclavos de reacciones automáticas. La razón no es fría ni carente de humanidad, como algunos piensan, sino el camino que nos permite actuar en función de lo que realmente es bueno para nosotros.
Este consejo no significa que debamos ser completamente racionales todo el tiempo, pero sí que la razón debe ser nuestra guía. Spinoza nos muestra que cuanto más entendemos el mundo y nuestra propia naturaleza, menos dependemos de ilusiones y falsas expectativas. La libertad no es vivir sin reglas, sino vivir con entendimiento. Y quien ha alcanzado este estado ya no es prisionero de su entorno, porque ha encontrado dentro de sí mismo la fuente de su propio poder. El último consejo de Spinoza es que la paz interior se encuentra en la armonía con la naturaleza, no en el sentido de retirarse al bosque o desconectarse del mundo, sino en aceptar que somos parte de un todo más grande que no podemos controlar. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación, no de la muerte, sino de la vida. Escribió, no tiene sentido vivir con miedo al destino, a la pérdida, al cambio. La naturaleza sigue su curso con o sin nuestra aprobación. Y cuanto antes entendamos esto, antes podremos vivir sin angustia. Esta visión es radicalmente distinta a la de otras filosofías que buscan la felicidad en ideales inalcanzables o en promesas de otra vida. Para Spinoza, el sentido de la existencia no está en lo que esperamos, sino en lo que ya es. La alegría no es una meta futura, sino un estado que surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. No es la ausencia de problemas lo que nos da tranquilidad, sino la comprensión de que el sufrimiento viene de nuestra resistencia a aceptar la realidad. Quien entiende esto ya no ve la vida como un campo de batalla, sino como una expresión de la naturaleza que simplemente es. Spinoza no ofrece un camino fácil ni promesas de consuelo inmediato. Sus enseñanzas exigen un cambio profundo en nuestra manera de ver el mundo. Pero quien las comprende descubre algo que pocos logran. Una libertad que no depende de nada externo. Una felicidad que no se quiebra con las circunstancias. Una vida en la que ya no se busca escapar del presente, sino habitarlo con total claridad. Y quizás, después de todo, esa sea la única forma real de vencer el miedo, la duda y el sufrimiento. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dar tu opinión.